Ha aparecido en la red, por parte de empresas de ciberseguridad y también en la dark web, un anuncio de ataque de robo de datos nada menos que a la Agencia Tributaria Española. Se habla de aproximadamente más de medio tera de datos, 560 gigabytes, que estarían retenidos por un grupo de hackers que utilizan una tecnología y que asimismo se denominan como Trinity, algo bastante nuevo, pero que utiliza softwares y tecnologías que ya habían sido vistas, ya habían sido conocidas antes. Y la gran pregunta es si esta amenaza, si este anuncio hay que tomárselo en serio, si finalmente ha ocurrido o no ha ocurrido. En este vídeo te voy a contar todo lo que se sabe al respecto, todo lo que puede pasar y cuáles pueden ser las consecuencias de todo este asunto. Así que si te parece, vamos al grano y vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando, sin más especulaciones que la información de la que disponemos y también viendo cuáles son las opciones que se han abierto. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hace unos días nos sobresaltaba el hecho de que una empresa que se dedica a la vigilancia del hacking en Internet mostraba un pantallazo que había aparecido en una de esas páginas de la dark web que se utilizan por parte de organizaciones de delincuentes y toda clase de negocios turbios, o al menos que están fuera de lo que es el ordenamiento legal, en el que se anunciaba la posesión de una parte de la base de datos de la agencia tributaria, con esa cantidad de información de esa base de datos, 560 gigabytes, y se indicaba una cifra que era de 38 millones de euros. Muchas personas han interpretado, y muchos medios de comunicación, que esos 38 millones de euros era el coste que estaban pidiendo para rescatar esa base de datos. Bueno, eso no es completamente cierto. No está para nada garantizado ni asegurado que esa cifra esté vinculada con el hackeo a la base de datos de la agencia tributaria. De hecho, normalmente ese coste que se pone en ese campo, en la base de datos del tablón de anuncios de ese sitio en la dark web, es el valor de la mercancía que se está ofreciendo y no el coste del rescate de la mercancía que en este caso se ha robado. Sea como fuera, y primero de todo, resolviendo esta duda o este dilema, la gran pregunta es si esto ha pasado o no de verdad. Y esta es la gran cuestión. Ya sabemos que no hace mucho hubo igualmente un robo masivo de datos de la Dirección General de Tráfico, hubo mucho oscurantismo, pero finalmente descubrimos que efectivamente había habido un agujero de seguridad y que finalmente se había robado toda esa información sensible de millones y millones de ciudadanos españoles. Y lo que cabe preguntar ahora mismo es si con la agencia tributaria ha pasado algo parecido. Y lo cierto es que lo primero de todo hay que ir a la fuente afectada, y la fuente afectada ha afirmado, ha subrayado, que no tienen constancia de ningún tipo de ataque de ransomware, e igualmente que todos los sistemas de la agencia tributaria han sido analizados, han sido peinados y no se ha encontrado nada anómalo, ni ningunos archivos que no deberían de estar, ni una parte de la información que esté encriptada con una serie de archivos, o al menos algunos archivos, que en este caso con el ransomware Trinity tendrían que terminar con la extensión TrinityLock. Según dicen, todo esto no se ha encontrado. ¿Quiere esto decir que podemos estar tranquilos? ¿Quiere esto decir que lo que se ha anunciado es falso, es algo que no ha pasado nunca y por lo tanto deberíamos de olvidarnos del tema? Pues no, para nada. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. Bueno, como digo, no hay aparentemente ni destrucción de información ni tampoco información manipulada. Pero a pesar de eso, se sabe y está confirmado que los grupos de trabajo más avanzados respecto a ciberdelincuencia que tiene el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y la Policía Nacional en su centro que tiene en el Escorial, están trabajando en analizar si hay algún vestigio, si hay algún rastro de un ciberataque en la EAT. O sea que la amenaza, para empezar, se ha tomado muy en serio. Igualmente, el modus operandi que se ha seguido y cómo se ha anunciado, y en la trazabilidad de lo que es la información respecto al hackeo, tiene mucha credibilidad. Es decir, tiene los ingredientes como para que algo así, teórica, hipotéticamente, podría haber sucedido. Y por lo tanto, como dicen los expertos, esto hay que tomárselo muy en serio. Y el verdadero punto aquí, la verdadera cuestión, es que no necesariamente se tiene que haber hecho un ataque directo a la agencia tributaria, sino que directamente por puertas traseras o laterales, e incluso, y sobre todo lo más probable, por puertas indirectas, se podría haber accedido a una porción de la información que maneja la agencia tributaria, algo tan sensible como todos o una parte de los datos tributarios de nuestro país. De hecho, esto que te estoy contando es cada vez más común, más habitual. Al final, los grandes centros de datos tienen dos debilidades que van más allá de la propia protección que tengan estos centros de datos, que es
cómo se protegen los datos que comparten con otros organismos, cómo otros organismos que están conectados parcial o totalmente a la base de datos de cualquier organismo público protegen sus puertas de entrada, o cómo directamente, y en segundo lugar, alguien podría haber suplantado la identidad de uno de estos organismos públicos indirectos para hacer creer a los sistemas de seguridad de la AEAT que quien estaba entrando era alguien autorizado, era alguien lícito. Así que ya este asunto de la ciberseguridad, debido a la complejidad y a la cada vez mayor sofisticación de los equipos y las tecnologías que lanzan los ataques, ya no se trata solamente de código, ya no se trata solamente de programación, sino que se trata también de jugar al despiste y encontrar puertas que hacen llegar de manera indirecta a las puertas que te abren un edificio total o parcialmente. Y es por aquí donde se sospecha que se podría haber robado la información de la agencia tributaria. De hecho, esto en España ya ha ocurrido antes y ha ocurrido no hace mucho tiempo. Tenemos el caso en España de uno de los ciberdelincuentes más buscados y finalmente encontrado, como es Alcasec, que fue capaz de entrar a una base de datos del Poder Judicial, un punto que le llaman punto neutro, es decir, un punto de información del que se nutren varios organismos de seguridad, entre ellos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y así fue como esta persona fue capaz de encontrar mucha información indirectamente de ciudadanos españoles sin tener que haber entrado en la agencia tributaria. Bueno, además de que esto ya ha pasado antes, además de que no solamente estas puertas indirectas se pueden abrir, sino que incluso alguien dentro de las organizaciones puede dar acceso a la información, algo que en este caso no está tan claro, o incluso aquellas empresas que dan servicios indirectos, como digo, o que guardan esta información en nubes. Al final todo acaba en unos pocos servicios en la nube, como os contaba en el vídeo de CarWow cuando nos enteramos de que nos habían hackeado los datos de la DGT. Bueno, pues en este caso, además, cabe la posibilidad o cabe la sospecha, puesto que el mismo fin de semana en el que se conoció todo esto, que es el fin de semana anterior, según te estoy contando este vídeo, al que estamos viviendo ahora mismo en tiempo real, de repente algunos servicios de la Policía Nacional en lo que se refiere a la cita del DNI, al DNI electrónico, y la página también de la Guardia Civil, de repente estuvieron indisponibles por unas 24 horas aproximadamente entre el domingo y el lunes, primeros días del salto entre el mes de noviembre y diciembre del año 2024. Así que se produce en el tiempo la casualidad, la coincidencia, que no sabemos si es coincidencia o hay algo más, estos son suposiciones y no certezas, de que al mismo tiempo que se sabía que se había producido este ataque, o al menos que se había anunciado en la web, había una parte de servicios públicos de la Policía y la Guardia Civil que dejaron de funcionar durante un tiempo, que es algo muy parecido a lo que ocurrió cuando atacaron la web de la DGT y sacaron de allí toda la información. Así que, de nuevo, un elemento de duda, un elemento de sospecha que, como sabemos, ahora mismo no podemos demostrar. Bueno, ¿en qué consiste este hackeo? ¿Cómo lo hacen? Pues según los servicios de seguridad estadounidense, que son los que más han investigado esta tecnología, se trata de una doble extorsión. Por un lado, te anuncian que te han robado una parte de los datos, y por otra parte la tecnología Trinity es capaz de encriptar una parte o todos los datos a los que han accedido para que tú no puedas ya volver a verlos, salvo que desbloquees un archivo, un fichero que en este caso, como digo, tiene la extensión .trinitylock. Así, de esa manera, la administración se queda sin la información, pero igualmente, si no paga el rescate, tiene una amenaza extra, que es que alguien externo a la organización, los delincuentes, se han hecho con toda esa información y amenazan con venderla y, por ende, hacerla pública o que acabe en terceras manos si no se paga un rescate. Como digo, la cifra de 38 millones de euros no tiene absolutamente nada que ver con el rescate que se ha pedido, si es que este acto delincuencial se ha realizado, que no lo sabemos, pero sí que es cierto que tiene una fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad es el 31 de diciembre de 2024. Es prácticamente, o por no decir imposible, poder desencriptar estos datos, que por cierto, si por curiosidad utilizan un algoritmo que se llama Chacha20, que ya se ha visto en otros ransomware anteriores al de Trinity. Trinity se basa en ransomwares que ya existían anteriormente, pero como digo, ahora lo que se hacen es buscar vulnerabilidades en sistemas que pueden ser adyacentes o accesorios a lo que es el núcleo, la base de la gestión de la información, que en este caso sería la agencia tributaria. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como digo, hay una fecha que es el 31 de diciembre y seguramente y desgraciadamente esto no va a llegar a ningún sitio desde un punto de vista público. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, todo esto, como te puedes imaginar, se lleva con total privacidad, todo esto se lleva de una manera lo menos escandalosa y más anónima posible, mientras los técnicos intentan hacer su trabajo. Hay tres posibilidades.
La posibilidad número uno es que todo esto sea una falsa alarma, sea un anuncio falso, sea una fake news, por decirlo de alguna manera, y que no haya ocurrido nunca, con lo cual no tendríamos que preocuparnos de nada y nada va a pasar. En segundo lugar, y se parece mucho al punto 1, es precisamente que si esto ha ocurrido, probablemente no nos vamos a enterar nunca. ¿Y por qué? Porque si ha ocurrido, finalmente a los extorsionadores se les tendrá que acabar pagando la cantidad que piden para poder recuperar los datos y que estos datos no acaben siendo vendidos o acaben siendo públicos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues sorprendentemente y según los expertos lo que se hace es directamente utilizar empresas, consultoras y aseguradoras pantalla que acaban ingresándole el dinero por trocitos a el grupo de hackers para que estos acaben recibiendo el rescate y por lo tanto no esparzan la información, no vendan la información a terceros en la red. Es decir, que si finalmente el secuestro fuera cierto, lo más probable es que se les pague el rescate, se pague con dinero público y finalmente este dinero público el Estado lo reparta como se repartiría ante una mafia, es decir, el Estado tiene que hacer acciones de dudosa legalidad para hacer que el dinero acabe llegando a los hackers. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, y el menos probable, como digo, es que pase el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero esa información esté pública en la red, se venda a terceros de manera privada o se haga pública directamente sin pedir ningún rescate, ya sea porque A, nadie la quiere comprar pasado un tiempo, B, se produzca una venganza contra las autoridades que no pagaron un rescate. Como puedes ver, de las tres probabilidades básicas que hay, la que menos posibilidades tiene es precisamente que todo esto se acabe haciendo público y que todo esto haga que nos acabemos enterando, salvo que alguien nos pase información o haga un anuncio público que no tendría mucho sentido, como digo, si has recibido el dinero que pedías o una parte importante del dinero que pedías, que va a ser siempre una cantidad de dinero muy importante y que nosotros no tenemos capacidad de saber. En todo caso, como resumen, como corolario, como conclusión, al final, de nuevo, parece que se ve comprometida la seguridad de nuestros datos en la nube, los datos que maneja el Estado. No tenemos al 100% la seguridad de que esto ha ocurrido, pero sí tenemos la seguridad de que los expertos, los que están cada día sobre esto, los que están controlando que estas cosas no pasen o cómo remediarlas cuando ocurren, le dan total credibilidad al anuncio del robo en la agencia tributaria. Así que, queridos amigos, la suerte está echada, nuestros datos son como una especie de materia deforme apaleada y que todo el mundo utiliza sin ningún tipo de control y desgraciadamente, como podéis ver, es fundamental que cada vez se pongan más medios, no solamente para la seguridad ciudadana, para la seguridad física de las personas, para la seguridad de los bienes materiales que tenemos, sino del valor de los bienes inmateriales o lo que es lo mismo la ciberseguridad, sino cada vez estaremos más vendidos y cada vez estaremos más en manos de aquellos que son capaces de vulnerar las barreras para hacer negocio con nuestros datos, para hacer negocio con nuestra información. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un nuevo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. No olvides suscribirte. Hasta el próximo viaje, querida familia. Adiós.